Hola, Aló, aló, aló. el Ivo los tiene todos silenciados. A ver, ¿qué está haciendo Ivo? Está hablando por teléfono. No lo veo. Está grabando. Ivo, Ivo, si nos dais audio a todos, mientras se conectan los chicos, la raja. Para que podamos interactuar mientras se conecta el Felipe y el Agustín Sepúlveda. Voy a hacer una pequeña síntesis de lo que hemos visto. Estaba viendo los apuntes y los registros que tengo de las jornadas realizadas. Ahí se acaba de conectar el cucho. Eh, a ver, veamos cómo puedo darle audio a Agustín. A ver, habla Cucho. No te escucho nada. No te escucho. Micrófono. Ahí sí, ahí sí. Ahora sí, ahora, Ale, tío. Mm, mm. Desconecta el audífono y Sí, prueba sin antes me audífono escuchas, pero tú no. directamente. Espérate. Ahora, ¿me escuchas? Estoy sin audífono, No, ¿no? ¿qué Ya, pues, pasó? no sé, pero esta unión es rara para mí. Yo pensé que estaba unido por el Zoom. Ivo, Ivo. Espérate. Ahí parece. Voy a llamar al Ivo por acá. ¿Cuánta gente tenemos? ¿Se me escuchó ahora? ¿No? Felipe, ¿tú me estás escuchando? Felipe, Rodrigo, Salvador, Salva. No, no hay, no hay, no hay, no hay. Eh, 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 probando, uno, dos, tres. Por favor, vayan confirmando si escuchan todos. ¿Alguien escucha al Agustín Sepúlveda que está conectado? Sí, se escucha el pulso. Rodrigo Augusto me escucha. Rodrigo, el Bubu. ¿Sí? Sí, se escucha el Jessica Cucho. Varas me escucha también. Se escucha Cucho. Que yo no escucho. Yo no escucho a Yo te Cucho. escucho. Oye, Voy y a el tener que Felipe, hablar como los gatos. ¡Miau! miau, miau. El Rodrigo, guapa, ¿viste? Puta la wea. Rodrigo Augusto también, A ver, voy a también se la salir risa. yo y voy a entrar de nuevo, ¿ya? A ver qué pasa. Felipe Fox Copiar. está escuchando. Ya. ¿Y me ven mi carita de mono? Sí. Ya, súper. Vamos a ver. Ahí estoy muy grande. Ahora sí, escucho. Ya. Te Ahora sí me escucho, escuchas ya. a ver, te Ya. escucho. Y escucho también a ver, Bubu habla, a ver. Aloha, aloha. Aló, Ahí está el Bubu, aloha. bien. Aló. Ya, ahora sí. ¿Estáis bien? Excelente. Ahora sí. Ya. Ya. Oye, ¿cuántos somos? Hasta ahora somos siete. Siete. Sí. Yo veo tres. ¿Sí? Yo Eh, veo Salvador, Rodrigo y Felipe. sí, ahí está el número. Arriba sale el número de personas conectadas en la ventanita de la derecha. ¿Ya? El Felipe dice que se está conectando ahora. Hay siete, ya. Ok. Ya. Estamos siendo grabados. Ah, sospechoso. Sospechoso. Oye, ¿cómo está mi imagen? ¿Está bien? ¿A ver, con claridad o Sí, necesitan? Ya, no te ves bien, escucho. ya. Estoy bonito, estoy bonito. Estáis bonito, sí. Ya, estoy bonito.
estoy un poquito abrigado porque aquí en San Bernardo hace un poquito de frío hasta ahora. Sí, acá también, está medio frío ya. ¿Sí? Sí. Oye, ¿Dónde se ve? el martes ¿Sí? estuvo el Sinead Mora y estuvo súper bueno, Ya. estuvo Yo muy no he potente. podido meterme a tus cosas, así que te pido disculpas, no te he seguido. No te preocupes, Claro. no te preocupes, Agustín. Está todo grabado, así que va a ser difundido el enlace después. Les voy a mandar los links Ya, para sí. que puedan verlo y para poder compartirlo y viralizarlos también. Pero todas las jornadas han estado bonitas, han estado entretenidas. Bueno, Todas han tenido su. eh, han estado bien potentes, la verdad. La de qué bueno. economía, la de economía también que hizo el David de Bro estuvo la raja, güey. Estuvo muy potente también. Mira, el Partido Ecologista Verde se está juntando, ¿o no? Sí, ahí tenés un infiltrado. Qué buena, pues qué buena. Sí, Mira, Bárbara. está la Bárbara también para hacerme barra. Bárbara, qué rico verla, sí, tanto tiempo. Hola, hola Bárbara. Y abajo que Oye, está la Lili mira cómo también. está apareciendo gente por todos lados. Sí, sí, vamos a empezar así. Hemos llegado a 60%. Salva, Sí, salva los links de las cátedras anteriores, ¿dónde están? la estoy subiendo a YouTube. Me ha costado un poquito porque tenemos la red media saturada, ¿Ya? pero sí o sí mañana la subo, porque mañana vamos a estar más desocupados, me voy a poder focalizar en eso. Y en YouTube debe ser origen. Sí, vamos a crear un canal en Cero Origen, Ya. ahí van a estar alojados. Ahí se unió el Felipe Ya. Tombolini. Claro que sí. Ya, pues. Felipe Oye, Tombolini. Hay Sí, gente en Valdivia que me estaba preguntando. ya, qué bueno, qué bueno. hola Lili, hola María Arit. La mía. Sí, mi amor. Sí. Qué gusto, harta gente se nos ha juntado. Por ahí aparece Felipe. Sí, nos dijo mi amor, me imagino que nos dice a nosotros. Todos, no tengo problema. Sí, por supuesto. El amor es para todos. El amor es abundante en estas Abundante. discusiones y conversaciones. Claro. ¿Hace cuántos años que nos conocemos ya? No sé, yo ya estoy muy viejito, tengo pérdidas de memoria. Oye, yo escucho el año 95 cuando hacía clases de ecología social en la Universidad Bolivariana. Mira, pues, del 95. Fíjate tú, ¿Sí? Yo, fíjate tú. claro, hoy día me estaba acordando porque encontré una traducción que hice de Bookchin, el significado del federalismo, y la encontré por ahí, se las mandé a todos, así que difúndanla. Ahora, Ya, ahora ahí la vamos a tú, difundir. Salva, podías mandársela a la audiencia para que lo conozcan más. Pues. Sí. Lo mandaste por correo, ¿no? Sí, muy Sí, la buen mandé por texto ese. correo y no está editada. Limpié un poco, porque me encontré con la maqueta. Entonces la Ya. limpié un poco, que estaba sucia, tenía algunos rayones, y la reenvié. O sea, la escaneé y la mandé. Está en el mail. Pero ¿sabes? El único detalle, Cucho, es que no la anexaste, weón. ¿La qué? No la pusiste en el correo. No está anexa. Ah, ya. Listo, Ya. gracias. Voy a tener que decirlo más rato. Ya, perfecto. Bueno. Viejo error. Pues. Sí, pues, no te preocupes. Oye, los voy a presentar. Esta es la última cátedra libre de cuarentena. Este es un espacio que transita entre la educación popular y los saberes críticos también. Y ya hemos tenido de todo un poco, ¿no? Está haciendo recién el recuento y la raya para la suma, y fueron 7 jornadas que estuvieron bastante diversas, que abordaron desde distintos lugares lo que está pasando, ¿no? Desde la medicina, el Ivo, que es el dueño de casa, quien nos presta este espacio para hacer la videoconferencia desde Medicina del Buen Vivir, partió haciendo un conversatorio sobre medicina integrativa en la prevención del coronavirus. Después seguimos con la Ana Karina Maldonado, quien es geógrafa y trabaja en la Escuela de Salud Pública, o sea, es geógrafa y trabaja el tema de las pandemias y todo lo que tiene que ver con la salud pública. Entonces hizo un análisis demográfico y socioespacial de lo que estaba ocurriendo. Después tuvo el Eduardo Bamonde, quien habló desde la reducción de daño y dio algunos tips
de cómo abordar esta temática y cómo pensar también las políticas de intervención del Estado. Después estuvo el David Ebro, que decía hace poco, economista, y hizo un análisis muy potente sobre los efectos económicos y sociales de la crisis, de esta crisis del capitalismo finalmente, que está siendo agenciada por una variable que no aparece en los manuales de economía, que son los virus. O sea, es una crisis biológica que tiene un correlato económico, ¿no? Después tuvimos la Diana, que estuvo hablando sobre feminismo y biopolítica, también estuvo súper potente. Y bueno, y este martes, Alceley Mora, que nos acompañó y abordó desde el pensamiento andino, más focalizado en el pensamiento mapuche, cómo entender y cómo leer la figura del Corona Huecufe, que le pusimos, se nos ocurrió el nombre, el Corona Huecufe, ¿no? Y sus implicancias culturales también, y también apelando un poco al conocimiento tradicional de estas tierras, ¿no? Como una forma de integrar también dentro del análisis esta variable. Y hoy día, la última jornada que teníamos con el Agustín y con el Felipe, y donde la pregunta apunta, y bueno, y después de la crisis, ¿qué pasa? ¿No? ¿Cuáles son las perspectivas de cambio desde la mirada de la ecología social y la permacultura? Y ese va a ser un poco el eje de la conversación de hoy día, ¿no? La idea es que vayamos conversando, interactuando. Yo no sé si los cabros han preparado algún material para presentar. Conociéndolos, me imagino que sí. No. No, están súper ocupados, pero puta, tienen un mundo por compartir desde estos lugares. El Felipe ha participado como en 3 foros, ha estado interactuando con la gente que ha estado conduciendo los espacios. Y el Cucho, bueno, el Cucho no ha estado por tiempo nomás, ¿no? Pero está interesante lo que está pasando, ¿no? Yo no sé qué mirada podías hacer tú, Felipe, por ejemplo, que has estado más tiempo metido en estos talleres, conversatorios, clásicos, no sé cómo podemos ponerle, ¿no? A propósito de lo que hayas escuchado, de las personas que han compartido y también de cómo esto ha resonado en los grupos que han participado. Pero tú te refieres a un poco lo que ha sido el despliegue de las presentaciones y el debate que se ha dado en este contexto de las cátedras libres. Sí, pues. Mira, yo creo que en general lo que hemos tratado de instalar es la promoción del pensamiento crítico, ¿ya? Un pensamiento que de alguna forma está ligada, ¿cachai? Está ligada a una perspectiva de la acción, una perspectiva de la acción social, ¿sabes? Yo creo que todos los que están interesados en participar o todos los que son parte de este proceso reflexivo colectivo se hacen una pregunta, tienen una pregunta crítica respecto de la realidad y se asumen a la vez como sujetos de cambio o agentes de transformación, ¿cachai? En diferentes ámbitos, no necesariamente en el ámbito militante político, digamos, ¿no? O de la política. Yo creo que lo que hacia donde debiéramos apuntar después de todo el trabajo desplegado y las diferentes temáticas que se han relevado, Salvador, debiera, ojalá, si esto fue grabado, la posibilidad de poder generar alguna síntesis que sistematizara este trabajo y de qué forma, digamos, lo que discutimos o algunas posiciones, opiniones relevantes puedan servir en un dossier, ¿ya? En un dossier que alimente la Constitución, por decir así, primero del proceso reflexivo de cada uno, de los que quieran leer o interiorizarse respecto a lo que estamos pensando, pero también nos permita ir generando una red, ¿ya? Una red a partir de los quehaceres profesionales, que son quehaceres profesionales que están en lo dinámico, en la dinámica de lo alternativo, pero también quehaceres profesionales que están comprometidos, vuelvo a reiterar, con lo político, ¿ya? Entonces, yo creo que lo interesante de esto es que vamos cimentando una base común, para ver de qué forma el día de mañana podemos entrar en una dinámica de articulación real y efectiva en el mundo social, digamos. ¿Y a qué me refiero? Me refiero que, bueno,
estamos en una situación muy particular sobre básicamente volver a la pregunta por el sentido, digamos, ¿ya? O sea, el desánimo, estas ideas de acercamientos ensayísticos, bueno, para poder entender la realidad está lleno, ¿ya? Y la pregunta queda lamentablemente en lo teórico, porque la pregunta por lo práctico nos tiene remitido a los espacios privados, ¿cachai? Y las transformaciones políticas y sociales se hacen en el espacio público, son transformaciones colectivas y no podemos estar ahí, ¿ya? Al menos no podemos estar ahí físicamente, ¿cachai? Entonces, por decir así, son hartas posiciones que debieran alimentar eso, un punto común en el contexto de un Chile que en el mediano plazo tiene una promesa de transformación, ¿ya? Y esa promesa de transformación, para el común de la gente, tiene una perspectiva institucional y electoral, ¿ya? Y que va desde lo que va a pasar desde el 25 de octubre hasta abril del 2021. Pero para nosotros que tenemos una posición comunitaria, contrainstitucional, crítica, que miramos la política no necesariamente de la institucionalidad, vemos más bien lo político desde lo contrainstitucional y desde las prácticas comunitarias, de las dinámicas de la grupalidad, de las dinámicas de la revuelta, que creo que es un poco el sentido existencial de este espacio, digamos, la sensibilidad existencial. También tenemos un compromiso con la transformación y un compromiso con transformar no solamente Chile, sino que la particularidad de la realidad de este país que nos toca vivir en un contexto donde el neoliberalismo está en crisis global, ¿cachai? Entonces tenemos dos perspectivas, digamos. Por un lado está esta perspectiva de transformación institucional y por otro lado esta perspectiva, bueno, y la contrainstitución y los contrainstitucionales, aquellos que nos hacemos parte de la dinámica de la revuelta, que creemos que hay una condición existencial de transformación más radical de la sociedad ahí, que tenemos un proyecto comunitario, que hablamos de la propuesta municipalista, que tenemos una línea general de entender a la sociedad desde la ecología social. Bueno, ¿cómo nosotros vamos a operar en esta realidad también, en esta realidad que se acerca? Eso es lo que yo veo, Salvador, en términos generales, en términos súper generales, como para entrar en la discusión de los aportes súper específicos. O sea, el Ivo dio una perspectiva súper interesante respecto del concepto de salud social, autogestión de salud, donde, ¿te acordás que conversamos que tocó muchos temas, muchos temas? Sí. El otro día, cuando se habló sobre el concepto de feminismo, nos dábamos cuenta que efectivamente la irrupción de la mujer en el contexto político del 18 de octubre era no que tuviese una incidencia política real en ese contexto, sino que nos damos cuenta que en ese contexto se visibilizaba la práctica radical de la mujer en un contexto político antagónico, radical, digamos, distinto. Pero también nos dábamos cuenta que la mujer tiene una historicidad de transformaciones y de lucha a través de la historia social y a través de la historia del movimiento obrero en particular. Bueno, todas estas cosas surgieron, entonces tú también hiciste bien el resumen. Y la invitación sería ahora, bueno, el Cucho ahí se va a meter en varios temas súper interesantes y tú igual, la invitación sería cómo hoy día tenemos la posibilidad de hacer una síntesis, ¿me entendí? A partir de lo que podamos presentar, lo que podamos hablar y ver de qué forma vamos a citar a algunos autores que son con los que trabajamos, que nos abren perspectivas, no son los dueños de la verdad, digamos, ¿ya? Pero intentamos que podría ser un intento de síntesis de lo que se ha venido reflexionando y exponiendo a lo largo de esta cátedra libre. Eso. Bien. Cucho, ¿quieres comentar algo? Sí, yo estoy un poquito como desubicado por esto de que me perdí las presentaciones anteriores. Y una gran sorpresa es encontrar que tenemos 14, 15 personas acá escuchándonos. Eso me parece muy, muy bueno. Un gusto, bienvenidos a todos los que no nos conocíamos de antes. Y un abrazo cariñoso para mis amigos y amigas que están acá. Hay muchas cosas. Yo pienso que esta crisis que provocó el virus es una más de las tantas pestes que han ocurrido en la historia de nuestra humanidad, y van a seguir viniendo. Pero también está, no sé si ustedes recuerdan a Albert Camus en la obra La Peste. La Peste. ¿no? Claro, en La Peste, en que surge que el problema
de la peste somos nosotros, digamos, que los que estamos con peste, que tenemos una situación de ética complicada, porque tenemos que convivir con el otro y el otro o está sano y yo infeccioso, o el otro está infeccioso y yo sano. Y esa relación que incluso se expresó en agresión contra algunos enfermos acá en Chile, y creo que en otras partes del mundo también ha pasado esa cosa, nos sitúa en una cosa importante, interesante. No solo está en crisis el sistema, sino que está en crisis la convivencia humana, y está en crisis la relación que nosotros tenemos con el medio ambiente. No hay ninguna duda de que esta cajita de Pandora que estamos abriendo como civilización constantemente va a seguir destapando males y crisis y pandemias y epidemias y un montón de cosas. Yo recuerdo como biólogo, digamos, el caso de la enfermedad de Lyme en Estados Unidos, que le da a los que se metieron en la selva, se metieron en los bosques, y de los bichos de ahí, de algunos mamíferos, aparecieron estos garrapatas, los pincharon y sacaron una enfermedad complicada, digamos, y otras series de enfermedades que van a seguir surgiendo en esta invasión que estamos haciendo, de esta ocupación que hacemos de la Tierra. Eso es una mirada, digamos, y una cosa que levanta este problema de nuestra relación como sociedad con la naturaleza. Por otra parte, bueno, vimos el problema ético de que nosotros somos parte de la peste y esta relación con la naturaleza. Pero también está la serie de problemas que tenemos cuando enfrentamos una situación nueva. Yo estaba haciendo por ahí unos apuntes y pensando en el futuro, digamos, pensando en esto, qué es lo que va a pasar ahora, qué es lo que viene para adelante. Hay dos posibilidades. Nosotros podemos confiar en el progreso, ¿no? Este iluminismo, esta sorpresa, este encandilamiento que tenemos con la tecnología y los desarrollos de la ciencia, la gaya ciencia tan hermosa, tan linda, ya que nos resuelve los problemas y podemos seguir viviendo y continuar con este sistema, ¿ya? O enfrentar la otra posibilidad, que es la incertidumbre. ¿Qué crees que va a pasar? No tenemos la menor idea, y enfrentarnos con el miedo. Y yo creo que cuando hay una pérdida del control de nuestras vidas y nuestras cosas, nosotros realmente enfrentamos un segundo problema, que es mucha gente en nuestra sociedad confía en el Estado protector, ¿ya? El gran Estado que va a decir, oye, ordenemos esto. Bueno, la Iglesia aquí en Chile lo ha expresado, el incremento en la fama y no sé, las estadísticas que hacen públicas del presidente, que no lo voy a nombrar, por razones éticas, de respeto, no lo voy a nombrar. El presidente ha aumentado su rating, digamos. O sea, la gente de una parte de nuestra sociedad está esperando un Estado autoritario. Y eso es una cosa que no podemos evitar. Y el Estado fuerte es porque la gente tiene miedo a esto que es la libertad. La gente le tiene demasiado miedo a la libertad, es una cosa impredecible. La libertad es casi un innombrable, ¿ya? Y el Estado fuerte podría ser una solución para muchos. La desconfianza está en la comunidad. Yo vivo aquí en el barrio en el que estoy, con dos comunidades. Una que es mi familia, que al lado mío está la casa de mi suegra, y por ahí atrás la casa de mi cuñada. Y tenemos un tremendo sitio. Nosotros no tenemos el problema de un enclaustramiento muy grave en la familia. Estamos súper cómodos, súper bien, somos regalados. Pero mis vecinos no se comunican, a pesar de que tienen iglesias y cosas así en las que están realmente juntos, pero no se comunican. Es una crisis de comunicación. Entonces, ¿qué hacer para adelante, o qué es lo que va a pasar, ¿cierto? Tiene que ver con cómo nosotros queremos construir nuestro mundo.
y construir nuestro mundo exige una reflexión, una mirada nueva, distinta, y que no es tan difícil. Ha ocurrido tantas pestes que nos han ocurrido en la humanidad y la gente ha salido airosa, ha resuelto y han vuelto a lo que estos teóricos de la política, Lavoisier, por ejemplo, el 500 que escribe esto de la servidumbre humana, ¿no? ¿Cierto? La destrucción, la desconfianza en el yo y la necesidad del amo. Esta dialéctica hegeliana de el amo y el esclavo, que están presentes en nuestras vidas, están presentes hoy día. ¿Sí? Nosotros no hemos dejado de ser los seres humanos que somos desde mucho tiempo atrás, digamos, cerca de millones de años, digamos, cientos de miles de años, para ser más exacto. Nos hemos dejado de ser aquellos miedosos, ¿cierto? Que nos enfrentamos a la naturaleza con tanto miedo que necesitamos un conductor, un líder. ¿Qué va a pasar en esta situación? Yo pienso que hay dos posibilidades. Una es que sigamos reflexionando en nuestros clubes de amigos, estos clubes de todos, digamos, estos clubes anarquistas que había, yo me acuerdo de los cafés anarquistas de hace un par de décadas atrás, en que nunca había mujeres. Hoy día estoy tan feliz, está un montón de gente escuchándonos, trabajando con nosotros, interesadas, opinando y superándonos en muchas cosas, que bueno, ¿cierto? Con su riqueza. Pero podemos terminar siendo los revolucionarios de café, ¿cierto? O alternativamente comprometernos en el desarrollo de un montón de cosas. Por ejemplo, meter dentro de lo que es el concepto de desarrollo sustentable y la ciencia de la sustentabilidad, meter el concepto de las epidemias. Y eso es súper interesante cuando uno empieza a analizarlo un poquito más de cerca, porque el control de la sustentabilidad le lleva el control de la producción. El Estado, podríamos intervenir a través del Estado, el Estado puede generar una renovación en la legislación, en la implementación de nuevas políticas. Pero por otra parte está nuestra comunidad. Yo pienso que es el momento de aclarar, de mostrar la fuerza que tienen las comunidades. Este Estado, este país, no resuelve el problema del el virus ni el problema de cualquier otra catástrofe que venga sin la participación de la gente. Y la gente todavía no lo entiende. Además, surgen otras cosas que parecen interesantes aquí. Fíjense que uno retornó a su casa, lo empujaron, lo empujó el virus, lo empujó el Estado, y uno de repente está en su casa y redescubre este espacio, la conchita que dice el Bachelard, ¿no es cierto? Este espacio que nos rodea, en el cual yo me siento tan confiado, en lugares en que yo me empeloto, en que yo me desnudo, ¿cierto? Mi espacio de confianza, mi espacio de seguridad, me encuentro acá, y yo empiezo a redescubrirlo. Y fíjense que aquí hay una cosa interesante, porque uno está yendo y viniendo, y pasa una cosa. Yo tengo una compañera, mi mujer, Ana Luisa, mi amor, ¿ya? Que tiene un trabajo muy particular, porque ahora está acá y ocupa un espacio de la casa, se trajo el computador de la oficina, compramos un sillón especial, y nuestro espacio se transformó, nuestra intimidad, nuestra seguridad. ¿Qué es lo que yo veo? Que hay una invasión de este espacio de privacidad desde el espacio del trabajo. Esa esclavitud trascendió las murallas de la fábrica y la oficina y se metió en nuestros hogares. Y hay una intromisión que nos provoca dolores, molestias, incomodidades, y que transforma nuestras relaciones. ¿Sí? Para ella es molesto que yo esté metiendo ruido porque está trabajando y haciendo estas mismas conferencias, cosas así. Y para ella es incómodo que yo esté cocinando al lado de ella, esté tomándome un café, escuchando música. No puedo escuchar música. Una crisis. ¿Cierto? Los impactos que ha tenido esto son, por un lado, los impactos negativos, pero también
está el espacio positivo. ¿Qué tal si redescubrimos y resolvemos los problemas de convivencia que no estábamos viendo, porque era un hogar que casi visitábamos? Uno está más tiempo en la oficina que en la casa, y ahora estamos más tiempo en la casa que en la oficina. Hay una transformación complicada, pero también atractiva desde el punto de vista de el habitar su espacio. Me acuerdo de la conferencia esta del Heidegger, el nazi, el habitar, construir, pensar, ¿cierto? Y nosotros somos seres que habitamos, ¿sí? ¿Dónde queremos habitar? Es una decisión que estamos enfrentando en este momento. ¿Qué va a pasar con ese habitar? ¿No será más conveniente que me quede en mi casa? ¿No será más hermoso que yo conviva con mis niños? ¿Que yo pueda tomarme un tecito a la hora que quiera con mi mujer, con mi compañera, con mi compañero, con mi amigo, ¿sí? Con mis vecinos? Con mis vecinos ahora por lo menos nos hemos estado saludando y preguntándolos, ¿y cómo están? ¿Están todos bien? ¿Cómo están para allá, para dentro del pasaje? ¿Para el cerro? ¿Cómo está la gente? Y hay una comunicación. Entonces, ¿cómo redescubrir esto y mantener en el tiempo esa actitud? Es un desafío nuestro, de futuro. Ahora, enfrentados a la crisis ética de ser un contagioso, de ser un apestado, ¿sí? Un portador de la peste, me convierto ahora en un portador de una nueva manera de convivencia, ¿sí? Este descubrimiento, esta crisis que estamos viviendo, es para abrirnos hacia ese espacio nuevo, que es el espacio de convivencia con nuestra sociedad. Así como hay cambios en la ciencia tiene que reconsiderar esto. Los ecólogos, los inmunólogos, los epidemiólogos tienen que reconsiderar los análisis y los estudios. Oye, paremos de crecer, controlemos el agua, controlemos. Fíjense, una de las cosas que se dañó y que va a volver a aparecer es el transporte. El transporte es un fenómeno que se da en nuestra sociedad capitalista de una manera especial. Hay mucha literatura con respecto a esto. Hay un español que habla acerca de contratransporte, cercanía, ¿no? ¿Cómo inventamos la cercanía? ¿Cómo inventamos esto? Y cómo redescubrimos este espacio para él. Y ese es el desafío que yo veo, por lo menos, digamos así, para decirlo muy en general, un desafío interesante de asumir que se nos está ofreciendo una oportunidad. Siempre las crisis nos dan oportunidades, nos abren puertas, nos cuestionan nuestras definiciones, nuestras certidumbres, nuestras realidades están cuestionadas y de repente se nos ofrece esta posibilidad. Repensemos nuestro hogar, repensemos nuestro rinconcito, reconstruyámoslo. Yo estoy bastante contento en mi casa. He podido dedicarle un poquito de cariño a mis plantas, ¿sí? He podido cuidar las semillas, he plantado árboles, he hecho cosas maravillosas que había dejado de hacer porque tenía que ir a hacer clases, tenía que salir de mi casa, tenía que viajar a la ciudad, atravesar kilómetros y kilómetros todos los días, gastar benzina, todo, y ahora no estoy gastando nada, estoy feliz de estar en relación con la naturaleza y en relación con mi gente. Ojalá que mucha gente esté haciendo eso y esté redescubriendo y podamos permanecer en el tiempo. No dejemos de trabajar en la esclavitud de la oficina y la fábrica, pero pensemos, ¿no? Un camino de amor, un camino de fraternidad, de cuidado del otro y de cuidado sobre todo de la naturaleza. Creo que he cubierto más o menos las ideas, digamos. Me gustaría ahora escuchar preguntas o más comentarios de compañero Felipe. Yo tengo dos comentarios, seguramente el Felipe va a tener un montón, pero antes que se me olviden, lo primero que se me viene a la mente es que la crisis no empezó ahora. Bueno. O sea, antes de la revuelta, nos venía golpeando el cambio climático con bastante fuerza. Uno de los efectos de eso fueron los incendios forestales en el sur de Chile, en Brasil, en Australia, que generaron una crisis ambiental gigantesca, ¿no? Pero antes de eso estaban las guerras, ¿no? En Libia, en Siria, en África, y las amenazas de guerra también, ¿no? Con los coreanos, entre Estados Unidos y los coreanos,
Estados Unidos-Rusia, que todavía sigue latente y que vuelve cada cierto tiempo, las migraciones, la explotación, etcétera. O sea, la crisis, ¿no? Es como que el coronavirus viene a poner la guinda a la torta nomás, ¿no? ¿Ya? Y claro, las otras crisis eran allá, las veíamos por la tele, ¿no? La gente se moría en España, se moría en Italia, y acá no pasaba nada. Hasta que empezó a caer la gente acá, se está muriendo la gente acá, y como que ahí recién empezamos a entender que la cuestión también nos afecta. Cuando se establecen las cuarentenas, cuando nos limitan, de cierta forma, la libertad de desplazamiento, la libertad de trabajar, ¿no? Y ahí aparece el miedo, ¿no? El miedo que tú estás mencionando mucho, ¿no? O sea, el miedo viene de antes, pero ahora se hace visible, ¿ya? Y efectivamente, al parecer, cuando tenemos miedo, queremos que una autoridad nos cuide, nos proteja, ¿no? Y ya se venía hablando hace un tiempo ya, frente a la posibilidad del retorno del fascismo. Entonces, también tenemos que visibilizar esas cuestiones, esas amenazas, tenemos que aprender a leer la historia nuevamente para que no repitamos ciertos patrones. Porque están ahí latentes, ¿no? Hoy día apareció un video viral, no sé si lo vieron, que está bastante potente, ¿no? Por la violencia y la crudeza que tiene. Que un video que dicen que aparece firmado como colectivo Negro Matapaco, pero que el propio colectivo Negro Matapaco dice que no lo hicieron ellos, y que al parecer es parte de un juego de inteligencia del gobierno, ¿no? O sea, el gobierno manda a hacer un video donde aparecen colgados los ministros de la Virgen ¿cómo se llama? Del Cerro San Cristóbal, ¿no? Donde al Piñera le cortan la cabeza en la moneda, queman la moneda y le meten una estaca por la cabeza, ¿no? Y ese video que tiene un imaginario bastante apocalíptico, ¿no? Viene a traer nuevamente más miedo, pues, ¿no? O sea, el miedo que instala ese video, ¿no? Limita el potencial transformador que está teniendo, que ha tenido la revuelta, ¿no? Que hacía mención el Felipe. Entonces, ¿qué hacer, ¿no? ¿Cómo vamos construyendo este nuevo mundo que necesitamos, ¿no? Porque tampoco tenemos mucho timing, ¿no? No tenemos mucho tiempo más. ¿Cuáles son las líneas de fuga que podemos ir descubriendo y podemos ir que podemos ir identificando para romper estas dinámicas, para salir del desánimo que hacíamos, para salir de la teoría y entrar al espacio de lo práctico? Por ahí me quedaría yo por ahora para que pueda meter la cuchara también. Salva. ¿Sí? Salva, yo quisiera hacer algunas apreciaciones. Primero decir que asertiva la presentación de Agustín, ¿ya? Se nota que efectivamente la remisión al espacio privado del hogar la ha hecho bien. Qué bueno. Está tranquilo, está íntegro, está con capacidad de síntesis, y eso es muy bueno, ¿ya? A mí igual me gusta estar mucho en la casa, ¿ya? Eso yo también lo debo admitir, ¿ya? Y más que redescubrir, he tenido tiempo para releer, para ver mi espacio con libros, etcétera, ¿ya? Eso. Oye, mira, con relación al video, la verdad es que es bastante extraño, ¿eh? Yo quiero hacer un montón de comentarios a propósito de varias cosas que dijiste tú y que dijo Agustín. Porque lo que muestra el video, bueno, uno podría decir, si yo estuviera en la universidad, cuando era alumno de Agustín el año 98, diría que bueno el video, me darían ganas de salir a la calle con el video, ¿ya? Me motivaría, le diría a compañero Agustín, después de la clase salimos todos juntos, nos vamos a Plaza Italia. Pero te diré que ahora aquí en este grupo hay varios que harían lo mismo. Estamos bien, seguimos siendo jóvenes. Oye, entonces, pero claro, lo que muestra el video es como la fase robesperiana de la Revolución Francesa, ¿cachai? Que es la fase terrorista, ¿cachai? Esa es cuando
después de la toma, por decir así, en el proceso de la toma del poder, viene esta fase terrorista, sangrienta, en que se cortan las cabezas. Es bien extraño, ¿eh? Eso es lo que yo veo. Ahora, efectivamente, yo creo que el miedo del que habla Agustín es una cuestión, es una condición sine qua non del ser humano, del Homo sapiens. Yo creo que lo está pensando desde el punto de vista de la biología. Y sería súper interesante que lo pudiera desarrollar, él como biólogo, digamos, porque efectivamente plantea que en el fondo esta crisis nos remite a esta idea de que estamos desprotegidos, digamos, a esta como que nos saca de la omnipotencia y nos pone en el contexto de que somos monos desnudos, por decir así, ¿ya? No somos más que eso, y que dependemos mucho de nuestra dinámica de relaciones sociales para poder salir adelante. Y ahí es importante el concepto de comunidad, la grupalidad, lo colectivo, ¿ya? Como forma de apoyo, ¿no? Ahora, el temor a que vaya a pasar algo tiene que ver con este temor histórico con el cual se ha justificado filosóficamente o ideológicamente el Estado. Que es decir, la cultura siempre ha tenido el temor de caer nuevamente en el estado de naturaleza. Y el estado de naturaleza siempre ha sido asociado a esta lógica de la guerra de todos contra todos. Ahí quien cumple un rol efectivo, un rol, por decir así, fálico, una figura imaginaria central es el aparato del Estado, y primero el aparato del Estado liderando estos temas, ¿ya? Liderando los temas de cómo avanzar en coordinaciones, cómo salir adelante con el desarrollo de ciertas políticas públicas para salir justamente esto de la crisis sanitaria en la que estamos. Ante la ausencia del mundo de la comunidad, y yo comparto esto con Agustín, la pregunta que surge no es tanto respecto a lo que piensan las organizaciones. El mundo de las organizaciones de la sociedad civil, y particularmente las sociales y territoriales, hace tiempo ya, particularmente a partir del 18 de octubre, pero de mucho antes, hace tiempo que se están nucleando. Y hay un trabajo colectivo sobre la necesidad de que ellos consideran que son los agentes de cambio, ellos son los actores directos y las formas orgánicas directas de la ciudadanía, digamos, ¿ya? Son los que están en los territorios, son los que se articulan con las dueñas de casa, con la gente en los barrios, etcétera. Son las primeras formas de organización social que están ahí. Y la verdad es que se han constituido en este contexto hartas plataformas orgánicas, ¿ya? La Mesa Técnica de la Sociedad Civil, Unidad Social, Nuevo Pacto Social, etcétera. Y hasta donde yo sé, hace más o menos un par de meses, estas organizaciones han venido planteándole al Colegio Médico, a la Asociación Chilena de Municipalidad, esto es más político lo que estoy diciendo, y también al gobierno la necesidad de que se genere una coordinación con el mundo de las organizaciones de la sociedad civil, porque a fin de cuentas ellos se entienden a sí mismos como agentes preventivos estratégicos. Es muy simple. Ellos dicen que a la hora de que una familia o un espacio colectivo de alguna villa o un grupo de vecinos entren en crisis ante la eventualidad del contagio del COVID o de temor al contagio del COVID o la sospecha del contagio del COVID, van a recurrir en última instancia a las redes sociales de apoyo, las redes sociales territoriales. Y se ha planteado en infinidad de oportunidades que es importante la generación de una estrategia preventiva común que por un lado le permita al mundo de las organizaciones sociales y territoriales hacer una detección de posibles contagios, hacer algo así como tener la capacidad de poder hacer una contención en crisis y después hacer derivación a las redes institucionales de apoyo local. Y eso se ha planteado, pero trabajamos en dos lógicas. Hay un imaginario estatal presente en la dinámica, particularmente en la sociedad chilena, que cree la gente y está convencida que esto lo resuelve el Estado, digamos. Y particularmente todo pasa por lo institucional, todo pasa por lo formal, todo pasa por lo legal, todo lo que pasa por lo que dice el ministro, que por lo general siempre lo dice mal, pero pasa por ahí. Y valoramos poco la posibilidad de poder observar que efectivamente tenemos la capacidad autogestiva y autogestionaria de poder generar redes de apoyo a partir de la dinámica de la grupalidad, digamos. Y entendiendo de que quienes componen esa dinámica grupal, o esos espacios colectivos, tienen expertise en hartos temas y en hartos ámbitos de acción.
Y eso cuesta todavía ponerlo en evidencia, cuesta mostrarlo mucho. Ahora, ¿qué es lo que viene hacia adelante? ¿Tendremos la posibilidad de cambiar superar este imaginario estatal, instalar esta lógica de un imaginario social autogestivo, comunitario, donde la gente diga, mira, somos conscientes de nuestras capacidades de articulación social y desde lo colectivo, desde lo comunitario, desde lo comunal, desde lo comunalista, tenemos capacidad de gestión y capacidad de acción más allá de lo que pueda desarrollar, se pueda llevar a cabo o pueda ejecutar en las políticas públicas emanadas desde el aparato del Estado. Esa es una interrogante constante, pero sobre la que cuesta, digamos, poder ver claridad, digamos, o líneas de acción hacia lo que vaya a salir, a lo que vaya a salir de esto, digamos. Hay varios temas más que tocó el Cucho, súper interesante, digamos. Esta remisión al espacio privado, la ausencia, cómo el espacio del trabajo se remite un poco, salimos del espacio del trabajo, esta cuestión donde viajábamos mucho y nos metemos en el espacio del trabajo y lo llevamos a la casa. Entonces todo ese tiempo que teníamos, que era un tiempo de, entre comillas, de ocio, un tiempo no productivo, se empieza a convertir también en un tiempo que empieza a cuantificarse, digamos, y nos roba algo de espacio a nivel del hogar. Y ahí está la contradicción también. O sea, bueno, lo productivo que estaba fuera del hogar, fuera de esta lógica del oikos, donde salíamos nosotros afuera, digamos, afuera éramos los proveedores, estaba esta dinámica productiva. Ahora se remite a lo privado, y en lo privado, donde había un espacio no productivo, se empieza a volver productivo también. O sea, de alguna forma el capitalismo ingresa. Pero también comparto con Agustín de que hay un proceso de redescubrimiento de varias cosas. Y yo creo que también el tema de compenetrarse, de empezar a redescubrir cosas que operaban en lo latente, digamos, ¿ya? Estaban ahí y sabíamos que estaban ahí, pero no las veíamos, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que hay cosas buenas y malas, ¿ya? Contradicciones y no contradicciones, pero que estaban en lo latente en el hogar, empiezan a emerger. Poderlas ver, poderlas hacer conscientes, hacernos cargos de ellas, es una cuestión súper, súper potente. Sí. Qué bueno que Agustín está viendo eso. Yo en lo personal, voy a decir algo, mi relación de pareja ha sido súper rica, man. Ha sido, y no porque me estaba dando duro desde el punto de vista sexual, no por eso, sino porque estoy solo, estoy acompañado, trabajo todo el día conectado, pero también me acuesto en la noche y converso mucho, me acerco mucho, toco más a mi pareja, le doy más besos, estoy más con ella, la veo más, redescubro otro lado de ella tiene que salir, no sé, pasan cosas interesantes y bonitas también, eso. Mira, sí. Tú has pedido, digamos, que de alguna manera hagan desde mi visión de biólogo esto de la violencia, ¿no? Y del miedo más que la violencia. El mío. Claro, el miedo. Bueno, el miedo es una de las emociones que nosotros tenemos en nuestro sistema límbico, que el sistema límbico es esa parte que no nos enseñaron cuando cabros chicos, los lóbulos, nos enseñaron el frontal, el parietal, el occipital, pero no nos enseñaron este otro lóbulo súper importante dentro de nuestra conducta, que es el sistema límbico. Pero mira, ese es un detalle como para meterse. Yo a veces haciendo chistes con mis amigos les digo que nosotros somos los hijos de los miedosos, porque cuando uno tiene miedo, tiene varias posibilidades corporales, digamos. Una cosa es la huida, salir corriendo, ¿no? Y otra cosa es quedarse congelado, quedarse quieto, ¿sí? ¿Ya? Muerto de miedo, no sé si les ha pasado a veces con eso, a uno le dan pesadillas, así, en que uno trata de moverse y no puede, y despierta y está dolorido porque hizo mucho esfuerzo, no se pudo mover. Le pasa a los animales cuando uno dice 6 son muertos, ¿no? Y el sistema límbico le dijo, detente, y le pega así un impulso químico, neuroquímico, ¡pah! Y uno queda absolutamente inmóvil. Cuando a uno le pasa eso, el león pasa corriendo y se come al que arrancó. Se salva el miedoso. Entonces nosotros somos hijos, para decirlo de un modo jocoso. Pero también hay otra cosa que yo quiero destacar como muy importante.
muy importante porque creo que hay que hacer una reflexión profunda con respecto al concepto de la violencia. ¿Ya? Nosotros estamos criados, fuimos criados, hemos sido y estamos viviendo una sociedad de la violencia, una sociedad de la guerra. En nuestra sociedad pues, esto está muy estudiado, Maturana lo ha dicho mucho acá en Chile y para el mundo, digamos. Pero a mí me trae mucho un pensador noruego, que yo lo conocía ya en Noruega, Johan Galtung, ¿ya? Y que él habla de, eh, a ver, ¿cómo les explico? Mire, cuando yo era cabro hice servicio militar y tenía una piocha aquí en el hombro que decía si vis pacem para bellum. Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Y eso ha sido un paradigma, un molde, un modelo de vida nuestra casi de siempre. Y sale este Galton y dice, si vis pacem, para pacem. Si quieres la paz, prepárate para la paz. Entonces, es súper interesante porque nuestros ejércitos hacen ejercicios de guerra. ¿Habrá algún ejército que haga ejercicios de paz? ¿Sí? ¿Y qué tal si en nuestra sociedad nosotros empezamos a vivir la paz, a hacer la cultura de la paz? Eso me parece que es una novedad importante que en este momento hay que plantearse. Eso de, mira, las formas de la violencia son por lo menos tres para este Galtung. La violencia visible, el Paco pegándole al cabro, ¿cierto? O el cabro pegándole al Paco, que es casi equivalente. ¿Ya? Violencia expresa. Y hay otras dos violencias. Una violencia cultural, una violencia simbólica, cultural, ¿cierto? Y una violencia estructural. La violencia estructural nosotros la estamos sufriendo, ¿sí? Mala salud, mala educación, un trabajo agobiante, exagerado, innecesario, ¿ya? El trabajador no sufre tanto por el esfuerzo físico, sino que por qué estoy haciendo esta estupidez que estoy haciendo. ¿Sí? Ese sufrimiento maldito que está metido adentro, te lo hace la estructura de nuestra sociedad. Entonces, ¿cómo, no sé, está este pensador coreano, el Byung-Chul Han, algo así se llama, Byung-Chul Han, él muestra cómo nuestra sociedad es una sociedad del trabajo y yo hago el amor en condiciones de trabajo. Veo la televisión, me divierto, lo paso bien en términos del trabajo. Mi hijo me decía hace unos días atrás, papá, descubrí el derecho y la suerte de no tener que hacer nada, ¿cierto? El derecho a estar tranquilo y hacer lo que yo quiera cuando yo quiera. Eso debería ser un derecho humano, ¿sí? Ese derecho a estar libre de todas esas presiones que nos hace la sociedad. Entonces, la configuración que uno esperaría para adelante es una sociedad en la que vivimos en la paz, construimos la paz. Miren, la violencia nos ha acompañado como civilización y tenemos que aprender a vivir con ella, ¿sí? Pero entenderla para evitarla, conocerla y vivir con ella para hacer que desaparezca, ¿sí? Y eso es un ejercicio que yo creo que deberíamos hacer todos de aquí para adelante. Empezar a ser pacifistas, empezar a leer aquellos documentos. Yo no tengo muchas cosas de Galtung que puedo compartir. El mismo Bookchin es un hombre de paz, un hombre que llama a la configuración de la sociedad desde la paz, ¿sí? Sabe que el conflicto es inevitable en esta sociedad, pero hay una sociedad más allá que podemos construir en la que podamos vivir desde este manejo de nuestro miedo, ¿cierto? De un modo amoroso, este manejo del miedo de un modo pacífico. Y creo que tenemos que hacerlo con los niños también. Los niños les hemos enseñado a guerrear, ¿sí? Los niños juegan en la Pascua con armas, con destrucción. Los juegos de los chicos son de competencia, no de colaboración.
o de colaboración muy, muy, muy en el fondo de aquella violencia que estamos mostrando. Así que, bueno, eso creo que es una cosa interesante para plantearnos para adelante. ¿Cómo pensamos un mundo en que la paz sea el eje, no la guerra? Eso. Se quedaron callados. Felipe. Bueno, esos son algunas reflexiones que yo he estado haciendo ahora ante esta crisis. ¿Sí? Tenemos que tomar la crisis como una apertura. Insisto en ese concepto. La crisis nos cuestiona nuestras certidumbres, nuestras seguridades. ¿Sí? Y el cuestionamiento a las certidumbres es lo más hermoso porque es la oportunidad de la creatividad. Otro concepto, otra riqueza humana. Miren, si uno piensa cuántas culturas, cuántos modos de vivir ha hecho el hombre en la historia de la humanidad, hay millones. Y nosotros vivimos de una sola manera. Vivimos una sola sociedad. Somos una aldea gigantesca. Eso ha coartado nuestra creatividad, la posibilidad de inventar mundos posibles. Entonces, aquí está el momento. Este momento es el momento de inventarse un mundo nuevo. No sé cómo, pero inventémoslo. Tenemos que hacerlo en conjunto, con mis amigos, con mi familia, con mis amores, con mi gente, con ustedes, con todos. ¿Sí? Eh, el texto que acabo de enviar a algunos amigos, que sugiero que lo compartan, el texto de este edificado del federalismo, toca este punto de una manera muy sencilla. Esto es de los años 90 de Bookchin, y es un texto súper sencillo. Eh, Está traducido por una amiga, Carmen Sarue, hace muchos años, mucho tiempo que no la veo a ella, y me ayudó Mario Celis, un amigo común nuestro, con la parte gráfica. Y ahí se muestra exactamente esto. Es posible que podamos vivir una sociedad en la que se conserva la comunidad, la familia, el entorno, el pequeño espacio en el cual podemos vivir. Y tenemos muchas tecnologías. La permacultura, que mis amigos me invitan por eso, y no he hablado nada de ella, es diseño ecológico. ¿Sí? Es como yo invento este espacio ecológico en el que puedo vivir, respetando los procesos naturales, respetando las maravillas de la naturaleza, la multiplicidad de posibilidades que tiene la naturaleza, y la localización que tiene la naturaleza. Yo no puedo hacer un manual de permacultura para el mundo, tengo que hacerlo para mi localidad. Y eso es un desafío de creatividad, un desafío tecnológico, un desafío intelectual superior, de mucha monta, de mucho valor, ¿cierto? ¿Cómo invento mi relación con la naturaleza en mi localidad? Con mi temperatura, con mi humedad, con mi suelo, con mis propiedades químicas, con el viento que está. ¿Cómo lo hago aquí? Lo más autónomo posible. No es posible la autonomía total. Esa autonomía tengo que federarla, ¿cierto? Tengo que conseguir entregar, aportar y hacer este mercado de intercambios cara a cara, lo más cara a cara posible. Ahora es posible con esto de que yo le venda algún producto de muy buena calidad a alguien que está a muchos kilómetros de distancia y verle la cara y decir, oye, mira, ¿le gustó lo que yo le mandé, le hice, le regalé, le aporté, le vendí, troqué con él? ¿Sí? Que son verbos que ya se empiezan a perder. El trueque es una institución perdida en nuestra cultura y es una de las riquezas más que han inventado el hombre a lo largo de toda su historia. Allí hay riquezas, allí hay que buscarlas. Yo creo que hay que mirar con cuidado, no sé, a las culturas como las que hubo acá en Chile, la cultura chinchorro, la gente de Puerto Montt al interior, ¿cierto? De Monteverde, ¿sí? ¿Cómo vivían? ¿Qué hacían? ¿Cómo inventaron el mundo? ¿Qué instrumentos inventaron? Nosotros tenemos instrumentos. La organización, la comunidad es un instrumento de construcción de sociedad. Tenemos que aprender a manejar esos instrumentos y a construir un mundo en estas condiciones nuevas, en las condiciones de paz, con condiciones de amor.
condiciones de libertad, sobre todo la libertad de imaginar, la libertad de crear, la creatividad y la paz son una cosa maravillosa que tenemos que retomar en ese momento. Es la oportunidad, tomémosla, ¿sí? Oye, Salvador se fue. ¿Aló? Salvador se fue. Algo le pasó. No, Algo estoy acá, le- estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. Ya, está distraído. O se emocionó tanto con las cosas que dije. No, no, sí, también me emocioné, weón. De hecho, estaba hablando solo, weón. Se fue a llenar al baño. Se fue a hablar. Estaba hablando solito, me sentía, ¿por qué no me escuchan? Pensaba yo hacia mí mismo. Oye, tengo varios comentarios, pero dale, Felipe, tú. Yo hablaba Oye, más. yo quiero leer algo cortito a propósito de lo que también no es una respuesta, es más bien para seguir abriendo un poco la discusión, para seguirle tirando pelos a la sopa, como se dice. Y quiero leer un... No me gustó mucho eso. Claro, quiero leer una parte de, bueno, uno de los autores de lo que estamos nosotros citando es Murray Bookchin, como para que la gente se ubique. Murray Bookchin es el padre de la ecología social, y lo citamos porque hemos trabajado bastante con ese autor. Particularmente la característica que tiene Murray Bookchin es que él es, por decir así, uno de los pensadores contemporáneos del anarquismo, ¿verdad? Así como hay otros, él es uno que sigue una línea particular. Por un lado funda el tema de la ecología social, y en lo político tiene una propuesta que se llama municipalismo libertario, que lo relaciona mucho con los pensadores clásicos del anarquismo. Entonces nosotros hacemos una síntesis, Salvador lo junta con otros autores que le interesa, Agustín también, bueno, yo hago lo mismo. Y bueno, es un viejo muy interesante, un sindicalista revolucionario estadounidense que en su propia práctica radical, viene del marxismo más duro, más bien del trotskismo, se dio cuenta de que las contradicciones del capitalismo ya no estaban en el locus clásico por así decir, de la contradicción capital-trabajo, sino que esto estaba relacionado con conceptos como de autoridad y libertad, y también con las contradicciones que se iban generando en el medio ambiente. Y ahí el año 61, 62, antes del texto La primavera silenciosa de la Raquel Carson, que dicen que funda la ecología a nivel internacional, él escribe Nuestro medio ambiente artificial, antes que ella. Pero siempre fue un autor, más bien en ese sentido, que no tuvo tanta relevancia porque su pensamiento era un pensamiento mucho más crítico, y su posición de la construcción de una sociedad ecológica es radicalmente una sociedad anticapitalista. Para Murray Bookchin, la construcción de una sociedad ecológica implica la transformación radical de las relaciones humanas. Por lo tanto, la única posibilidad de una sociedad ecológica es una sociedad que se transforma estructuralmente, ¿ya? Y ahí hay un tema bastante interesante, que es mucho más profundo y más técnico. Pero para contextualizar de qué autor estamos hablando. Y este es un viejo que falleció el año 2006, y bueno, y se ha seguido escribiendo cosas en torno a él. Y hace poquito salió el texto que se llama Ecología o Catástrofe, la vida de Murray Bookchin, un texto de casi 800 páginas que lo escribe Janet Bill, que es la compañera de la viuda de Murray. Y también decir que Agustín Sepúlveda tuvo ¿cómo se llama? El honor, la posibilidad de haber sido alumno. La suerte, haber sido alumno de Murray Bookchin en Estados Unidos, en Vermont, el año 92. Sí, en el 92 lo conocí personalmente y nos encantamos, me encantó mucho conocerlo, un viejo realmente valioso, una luz. Eso. Mira, entonces yo quiero leer una parte sobre justamente el municipalismo para ver cómo lo contextualiza. Entonces es bastante cortito, no es muy largo. Dice: todos los pensadores canónicos del siglo XIX, especialmente tras la Comuna de París de 1871, habían apoyado un esfuerzo comunalista del anarquismo que pasase un sentimiento de compromiso y virtud cívicas. Proudhon había escrito que las comunas y asociaciones locales debían agruparse en confederaciones en las que los legados de los municipios tuvieran potestad. Bakunin había afirmado que tras la revolución la unidad básica de toda organización política debía ser las comunas completamente autónomas. Estas comunas formarían federaciones a escala provincial, después se federarían nacional e internacionalmente, reemplazando el Estado-Nación. Kropotkin estaba de acuerdo
con que en la organización postrevolucionaria las comunas, las ciudades y pueblos acabarían con el Estado y lo sustituirían por una federación libre para la organización parlamentaria. Bueno, eso es lo que yo quería leer brevemente. Y decir, bueno, que cuando estamos hablando de esto, de la comunidad, estamos hablando de lo local, lo que quiero decir es que también hay una propuesta política de eso. No solamente los que estamos en la lógica de construir contra instituciones nos vamos a quedar en esa dinámica, digamos, en ser siempre minoría. Por decir así, en la grupalidad, la minoría siempre tiene vocación de mayoría, ¿ya? Entonces, no solamente la respuesta para ser mayoría es tomarse el aparato del Estado, ¿ya? Y cuando queremos construir comunidad, desde un poco lo que está planteando Agustín, eso tiene un correlato político del cual le podemos sacar partido y tenemos también las herramientas teóricas y prácticas para poderlo construir, ¿ya? El ejemplo claro que a mí me llamó mucho la atención en el estallido del 18 de octubre, la coordinación de las asambleas autónomas de carácter barrial o territorial. Eso es justamente la idea de un municipio libertario, la idea de que la propia dinámica de los habitantes de un lugar, de un territorio, de una comuna, tienen la capacidad de administrar políticamente el territorio. Y ahí, bueno, la estrategia política es la generación del dual power, como dicen, o el poder dual, de qué forma la comunidad organizada puede generar un contrapoder y generan dinámicas contrainstitucionales que le van restando poder a esta estructura municipal clásica que es el apéndice del Estado a nivel local. Eso. Sí, yo quería comentar un par de cositas también que ha señalado el Cucho, que ha señalado también Felipe, y que van un poco en la misma lógica, ¿no? Comentar a la gente que nos está escuchando y que nos está viendo por este canal, que con el Cucho y con el Felipe venimos construyendo un proyecto hace unos años y que espero pronto se empiece a materializar como desafío, ¿no? De pasar de lo teórico a la práctica, y que tiene que ver con crear el Instituto de Ecología Social acá en Chile. De hecho, ya estamos haciendo las partes de los diseños y pronto vamos a empezar a sacar algunas noticias que nos permitan darle más continuidad a esto que estamos haciendo, porque esto se enmarca un poco en esa línea, ¿no? Y que Cucho dijo algo súper interesante, ¿no? Que era esta reflexión de tu hijo, que era este derecho a no ser nada, ¿no? Y quiero recoger ese punto, porque en ese derecho a no ser nada emergen dos fenómenos que son bastante interesantes. Por un lado, está la crisis del neoliberalismo en sí misma, que sin esta posibilidad de sacar explotación y plusvalía del trabajo, del cuerpo y del tiempo de las personas, empieza a tambalearse, ¿no? O sea, hemos visto cómo el comercio se ha empezado a tambalear porque no puede sacarle, no puede estrujarle la vida a las personas, ¿no? Pero por otro lado, está también el efecto que genera la gente, ¿no? En que esta relación entre trabajo y sufrimiento psíquico. Mi formación profesional de psicólogo lo evidencia en la consulta a cada rato, ¿no? Pero el Felipe también como sociólogo y el Cucho como biólogo también lo ven esto, ¿no? Entonces, vemos por un lado que la sociedad del cansancio genera sufrimiento psicológico, nos quita tiempo, y que en esta crisis hemos recuperado eso que habíamos perdido. Eso por una parte. Nosotros cuando trabajamos acá en la asamblea de la Villa Frey, hicimos el primer cabildo a nivel nacional y juntamos 1.200 personas. Se juntaron cerca de 30 grupos y cada grupo tenía como entre 10 y 20 personas. Fue una experiencia maravillosa. Y una de las conclusiones que salía ahí es esto que está señalando el Cucho, que necesitamos tiempo para vivir, que necesitamos tiempo para soñar y para imaginar y construir una realidad distinta. Entonces, en la medida de que recuperamos el tiempo de vida, ese tiempo de vida es posible y tiene esta condición de libertad y de transformar la realidad, ¿ya? Y ahí, otra cuestión que ha desnudado también esta crisis de la pandemia es que también la naturaleza se regenera. La María Edith Almarza en el chat ya estaba hablando de esto mientras íbamos conversando, ¿no? Y claro, efectivamente, han vuelto los animales, ¿no? Los pumas acá en Ñuñoa, aquí mismo, acá al lado donde vivimos nosotros, y en distintas partes del mundo, la naturaleza ha recuperado vida, ¿no? Ha bajado la contaminación, etcétera, 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 ¿no?
Entonces, son tanta la evidencia que nos dicen que el sistema, en el cual estamos insertos ha colapsado, ha eclipsado, que lo único que tenemos que empezar a hacer ya ahora, ¿no? Empezar a construir lo que viene en el futuro. Por eso esta presentación, ¿no? Con el Cucho y con el Felipe la dejamos para el final, porque ya tenemos todos los elementos del diagnóstico, ¿no? Tenemos el diagnóstico del capitalismo, tenemos el diagnóstico del feminismo, tenemos el diagnóstico desde la medicina, el diagnóstico desde la espiritualidad indígena, ¿cachai? Y ahora tenemos todos estos elementos que nos permitan construir, ¿no? Una propuesta, ¿ya? Empezar a pensar la propuesta, ¿no? Porque cuando uno no hace nada, no solamente descansa, sino que también imagina y piensa, ¿no? Entonces también esto es una invitación para que nos pongamos a pensar y imaginar, porque justamente a partir del aburrimiento que ¡pum! Se caen las manzanas de los árboles y se descubre la gravedad, ¿ya? Entonces, bacán la conversa, está súper bonita, está súper interesante. Invito a la gente que está, las 25 personas que tenemos conectadas en este momento, que si quieren participar y quieren meter la cuchara, que lo hagan con toda libertad, porque este espacio no nos pertenece a nosotros, sino que es de todos, ¿ya? No sé si el Agustín o el Cucho también quieren comentar algo más. Sí, me gustaría comentar y seguir, porque de aquí empiezan a salir ideas y cosas que nos sorprenden y que nos agradan y que nos empujan en este camino, digamos. Yo recién cuando envié aquel texto estaba reflexionando, bueno, y ese verbo reflexionar, digamos, es el que está ausente a lo mejor en nuestras vidas cotidianas, ¿no? Hay tanto trabajo. Miren, el Murray Bookchin escribió un texto muy interesante que es el anarquismo post-escasez, y que tiene que ver con esto del trabajo. Teóricamente las máquinas iban a liberarnos mucho tiempo. Y ese tiempo para Bookchin era el tiempo en que podíamos empezar a participar en nuestros cabildos vecinales, empezar a construir esta sociedad que él tanto soñaba. Y fíjense ustedes que ese tiempo trata de ser invadido. Si ustedes analizan lo que pasó en esta etapa del coronavirus, nos andaban persiguiendo. Escuche esto. Miren, apareció este sistema, el Zoom, yo no lo conocía, apareció y ahora podemos estar conversando y mi tiempo y mi libertad de no hacer lo que estoy haciendo y quedarme acostado en mi cama mirando las estrellas, ¿ya? Ese tiempo me lo quieren ocupar, está el sistema desesperado. Vaya, salga, compre, consuma, ¿sí? Trabaje. Nos mandaron trabajo para la casa. Yo soy profesor. Tiene que preparar clases para que los cabros estudien en la casa. Y yo pienso, junto con Tonucci, un educador italiano, que los cabros chicos es la oportunidad de jugar en la casa, de hacer pan con la mamá y aprender, porque hay mucha gente que ya no sabe hacer pan, no sabe hacer galletas, no sabe preparar una cazuela, no sé, esas cosas. Hacer el aseo en la casa es un aprendizaje que los cabros tienen que tener. No sé, ordenar su cajón, hacer un recuento de las fotografías que tenían archivadas por ahí, un juego maravilloso para los niños. Eso es educación. La educación se salió de la casa y se fue a la escuela. Ahora la escuela quiere meterse a la casa. ¿Se dan cuenta esos viajes de allá para acá? ¿Sí? Lo que hablaba adelante cuando nosotros somos invadidos por el trabajo en la casa. ¿Sí? La fábrica, nosotros fuimos a la fábrica y ahora la fábrica se nos viene a la casa. ¿Sí? A ocupar nuestra intimidad, nuestro espacio. ¿Sí? Fíjense que en Chile pasan también cosas de trasvasije. Nicolás Gómez, un sociólogo amigo de la academia y de la izquierda cristiana, este hombre, un tipo muy interesante, plantea que en Chile vivimos hace un tiempo atrás un proceso de descampenización. Los campesinos nos vinimos a la ciudad, ¿sí?
Ahora estamos viviendo un proceso inverso. Estamos volviendo de la ciudad al campo, ¿sí? Y este trasvasije tiene consecuencias sociológicas, psicológicas, médicas, una tremenda cantidad de consecuencias, ¿sí? En estos viajes, nosotros que somos, por el sistema nervioso nuestro, tenemos un GPS aquí arriba, eh, el hipocampo, ¿cierto? Que nos permite viajar, que nos llama a viajar, nos invita a viajar y nos hace construir espacios, incluso teóricos, incluso espacios, hiperespacios, ¿sí? Somos viajeros, somos móviles, pero somos móviles desde nuestra conchita, desde el lugar en que estamos habitando, viviendo, ¿no? Entonces, esta movilidad nuestra tiene un retorno casi obligado, el eterno retorno al útero, a la concha, a la matriz, ¿cierto? Que es el hogar. Y ese retorno deberíamos considerarlo cada vez que pensamos en qué vamos a hacer, que también es el espacio de la reflexión. Yo creo que lo más incómodo para un sistema como el capitalismo actual es que nosotros estemos en la casa. Por eso tenemos que sacarnos rápido. No vaya a hacer que inventemos un mundo distinto. No vaya a hacer que empecemos a pensar e imaginemos cómo lo vamos a hacer. Y empecemos a hacerlo. Eso es un miedo terrible para un sistema de dominación. La libertad es creatividad. La libertad es vida. La libertad es novedad. La libertad, la paz, son novedades dentro de nuestra sociedad y yo creo que tenemos que construirlas a todo dar. Oye, no sé, ¿cuál es el tiempo de extensión de nuestra conversación? Aclárenme eso, por favor. Hasta que las velas no ardan. No, en general, la conversación es hasta las 8:30. 8:30, 20 para las 9 más o menos, en general dura eso, ¿no? Después se satura un poco y se empieza a redundar. Entonces, exactamente estaba pensando en eso porque me encantaría escuchar la voz de tanta gente. Mira, creo que llegamos a 54 personas o es una mala lectura mía. ahora tenemos 22 personas conectadas en este momento, pero siempre hay gente que va entrando y saliendo. Sí, sí. Y Entonces, parece que hay un recuento hay un número 54 que me impresionó. puede ser. Han sido 54 personas distintas que se han conectado. Claro. Oye, y no sé, démosle la oportunidad a algunos para que conozcamos su posición o sus ideas, ¿sí? Veamos, ¿quién quiere? Oye, Salva, mira, hay varias preguntas, solamente un temita, hay varias preguntas que tienen que ver con el tema de ecología y sobre el tema de la naturaleza. Yo quisiera hacer una breve definición cortita, súper cortita, para que obviamente demos las palabras que es importante sobre el concepto de naturaleza en Bookchin, ¿ya? Que algo dije muy por encima, pero para que lo entendamos. Y dice más o menos así, digamos. Murray Bookchin hace una definición formal, bueno, en términos objetivos dice que todo es naturaleza. Las ciudades, los hombres, las personas, somos todos naturales. Nada hay por fuera de ese concepto como un concepto angular. Pero del punto de vista evolutivo, él dice que hay una distinción formal entre naturaleza humana y naturaleza no humana. La naturaleza no humana es la naturaleza que nos rodea y la naturaleza humana somos nosotros. Entonces la pregunta que él se hace es, ¿por qué la interacción de la naturaleza humana con la naturaleza no humana es una relación de explotación y dominación? ¿Por qué hay crisis ecológica? Y la respuesta que se da Murray Bookchin es que es muy fácil, porque la relación del hombre con el hombre, es decir, la relación que se da al interior de la naturaleza humana, es una relación de explotación y dominación. Por lo tanto, la única forma de alcanzar una sociedad ecológica, donde no explotemos la naturaleza no humana, es que nosotros transformemos radicalmente las relaciones sociales y nos dejemos de explotar y dominar entre nosotros mismos. Y eso es sumamente subversivo, porque detrás de eso está el concepto de revolución social. Eso nomás, amigo. Qué potente, ¿no? Súper. O sea, eso es Bookchin, sin duda. ¿Ya? Y yo quiero, sí, dale, escucho. un pequeño comentario, ¿no? Miren, todo lo que es el municipalismo libertario, que son 5 tesis que escribió hace mucho rato Murray Bookchin, se está aplicando en este momento. Existe una experiencia muy importante con el pueblo kurdo
esa zona donde están los kurdos, ¿ya? Kurdistán. Turquía, Siria, en ese lugar, ¿ya? Y hay confederación, hay asambleas populares. Es un experimento que se está realizando en este momento. La Janet Bill se lo pasa por allá. Janet Bill es la viuda de Murray, y ella está allá con mucho apoyo y mucho interés, está metida de corazón en ese proceso en el pueblo kurdo en Asia, ¿sí? Un espacio que yo alcancé a conocer su poquito en algún momento, ¿sí? Eso quería comentar. Uh-huh. Gracias, Cucho. Bueno, estamos en el octavo encuentro de las cátedras libres. Hoy día estamos preguntándonos qué pasa después de la crisis de la pandemia y del estallido social, cuáles son las líneas de fuga miradas desde la ecología social y desde la permacultura. Y nos acompaña el Agustín Cucho Sepúlveda, que está en la pantalla, y el Felipe Tombolini, que está clandestino, no quiere mostrar su carita. y ¿cómo se llama? Y hemos conversado entre los tres sobre qué significa esto, y ha estado bastante rica la conversación. Tenemos hartos comentarios, se me borraron un montón porque en un momento determinado se me cayó la señal y no los recuperé todos, pero quiero leer algunas de las cosas que se dicen, ¿no? Y quiero invitar a la gente a que opine, a que hable, si esto es un espacio abierto, no tengamos miedo, si démoslo nomás, con toda confianza, ¿ya? El José Baeza, por ejemplo, señala que hoy estamos en una sociedad normalizada por el miedo, ¿no? A propósito de lo que estaba conversando, ¿no? El Mauricio tenía problemas con el audio, y la María Edith Almanza, que ha hecho varias observaciones y comentarios, también hace un cuestionamiento respecto a la valentía, cuando el Cucho estaba hablando sobre el miedo y la valentía, ¿no? El Víctor Manríquez habla sobre que tenemos una falsa sensación de control, donde realmente no la tenemos, lo cual es súper real. O sea, lo que se ha manifestado con esta crisis es que no tenemos control de nada, ¿no? Los economistas están vueltos locos. Hablaba el David Ebro el otro día, porque los buenos miran todos los manuales de economía para ver cómo se aborda una crisis en donde el responsable no es una recesión, ni una variación del mercado, sino que es un bicho, güey, y que más encima es invisible. Y los güeyes no saben qué hacer. No saben qué hacer. Estuvo súper buena esa presentación, lamentablemente no la grabamos. Pero voy a hablar con el David si lo podemos repetir de nuevo, porque estuvo muy potente. Igual tengo muchos apuntes de esa presentación. Después, nuevamente, la María sobre las necesidades de control, la violencia, la represión que mantiene la desigualdad en Chile. La violencia es transversal a todas las conductas humanas, va mucho más allá de la violencia física, efectivamente. Las hay sobre todo económica, racial, religiosa, moral, ¿no? La violencia simbólica, ¿no? Y la violencia sobre el cuerpo, ¿no? Son dos formas de ejercer poder, ojo con eso, que son formas del poder, ¿no? Tres formas, ¿sí? Uh-huh. La violencia sobre los cuerpos, la violencia sobre el cerebro, sobre la mente. ¿sí? Sobre la mente, y la violencia sobre la sociedad. Sobre la sociedad, exacto. ¿Sí? La María, que nuevamente también nos habla sobre las desigualdades, ¿no? Y esta relación de la desigualdad entre y el occidente, ¿no? El pensamiento occidental que nace con esta cuña de la desigualdad también, y que uno lo puede ver eso, por ejemplo, en autores clásicos de la sociología como ¿cómo se llama este viejo? Se me olvidó. Como Durkheim, ¿no? O Marx, o incluso también un poco más contemporáneo Max Weber, ¿no? Que lo estoy leyendo ahora. No me gusta mucho, le digo. Estás leyendo a Max Weber, que es Sí, un Economía y Sociedad, ha sido un libro gigante. No, pero tienes que leer a los más modernos, lee a Luhmann, Niklas Luhmann. Es que ¿sí? Es obligación. Ah, ya. Ahí después te cuento. No se está dentro de la bibliografía del doctorado, el otro día lo vi, del doctorado del Salvador. Pero en realidad, bueno, sí. Es harto conservador, ¿qué queréis que te diga? Y es poco entretenido, pero...
Hay hartos kilómetros que se han recorrido después de Weber. Pues. Han pasado hartos Sí. años entre medio. Sí, Oye, Después viene el Parson, que sigue, es la versión gringa del Weber, y después viene Luhmann, que revoluciona la cosa y dice, no, yo quiero hacer la teoría de todo. Así como en la física que existe la teoría de todo, el Luhmann se lanza a la piscina y dice, yo voy a hacer la teoría final de la sociología desde la fenomenología, ¿no? mm. Bien, señores. Oye, teníamos un montón de comentarios. Yo podría estar leyendo esta mañana los comentarios. Sí, El, sería el Ivo, importante, sería importante. el Ivo dice, que dice, el poder no es necesariamente una forma de abuso. Sí, estamos de acuerdo. Exactamente, sí. 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 Y la violencia no la vamos a hacer desaparecer. Tenemos que saber vivir con ella, manejarla, entenderla, hasta que desaparezca. Administrarlo incluso, ¿no? Exactamente. Sí, administrarlo. Bueno, ese es el trabajo de los psicólogos y los psiquiatras, ¿no? Ahí está poniendo unos links también eso de ecología Sí. política. Del fútbol. Ivo está haciendo un tremendo trabajo. Yo no lo conozco a él, pero le agradezco un montón su atención. sí, hay una ahí la antroposofía. Sí, Oye, yo quería hacer un comentario respecto de esta, porque aparentemente lo que está pasando en este momento también es una recuperación no solamente del ámbito de la biología y de los ecosistemas, ¿no? De distintas especies, ¿no? sí. Sino que también el ámbito de la subjetividad y la intersubjetividad, o sea, la subjetividad me refiero a cómo yo me concibo a mí mismo, y la intersubjetividad como esa concepción de mí mismo yo la comparto con los demás, como en este espacio, por ejemplo, ¿no? Y tengo la impresión de que lo que se recupera ahí es diversidad, ¿no? Y esa recuperación de diversidad uno la puede ver, ¿no? A propósito de esta idea de Bookchin, ¿no? De los estados federativos, ¿no? Que está constituido por distintas comunidades pequeñas que tienen sus polos de organización, sus modos de vivir, sus modos de producir, sus modos de pensar y de construir, ¿no? Y que cada una puede ser un verso. Hay un autor, un antropólogo y que también trabaja en economía ecológica, que se llama Pablo Escobar, Arturo Escobar, perdón, Pablo Escobar Arturo Escobar. El Pablo Escobar es el otro. es el malo. No sé si es malo, pero el otro, digamos. Pobre Y tipo, que habla del pluriverso, ¿no? Sí. De la pluriversidad, ¿no? Porque en la lógica del pensamiento único nos acostumbramos a la universidad, o sea, a la universalidad, a la totalidad, ¿no? Claro. Y ahí está súper interesante esto que estás planteando tú, Cucho, porque como que necesitamos seguir construyendo estas pluriversidades en distintos lugares, ¿no? Multiversidades lo conocía yo, el concepto de los argentinos, ¿no? Los argentinos lo inventó y acá lo copiamos en Chile. Yo lo trabajé un poco con mis amigos de un partido político acá, la multiversidad. Hicimos una multiversidad varias veces. ¿Sí? Un concepto interesante. Pero es la riqueza, y eso viene de la permacultura. La permacultura te dice que cuando tienes mucha diversidad de especies, el sistema es estable. Si tuviéramos mucha diversidad de comunidades, tendríamos una sociedad estable, ¿sí? Consolidada en su hacer con mucha libertad. Que cuando tú hablas de libertad es el respeto por el otro, el amor por el otro, no el amor sexual, esa atracción tonta, digamos, sino que el amor desde el respeto, el cuidado del otro, ¿sí? En el habitar, construir, pensar del Heidegger, él habla del cuidar, ¿cierto? El cuidado de la naturaleza, el cuidado de la comunidad, el cuidado del otro. Es súper interesante. La ecología social tiene muchas vertientes que nosotros tendemos a decir, oye, mira, aquí la ecología social es de Murray, ¿ya? No, la ecología social es de mucha gente, ¿sí? Hay mucho trabajo. El Instituto de Ecología Social hace todos los años escuelas de verano y cosas así. A una fui invitado hace muchos años, ¿sí? El año 92 estuve por allá yo. Y yo puedo también socializar los correos que recibo de ellos, como por si alguien se interesa ir. En esta época ya, después de esta crisis, a lo mejor va a ser más fácil viajar a Estados Unidos y juntarse con esa gente. Si es que nos traemos a alguien para acá. Bueno, pero si hemos descubierto la pólvora, Cucho. Mira. Sí, pues.
Yo creo que, no, y hablando en serio, o sea, yo hablé, por ejemplo, cuando estuvo hace poco la Yayo Herrero y quedamos, ahora sí, quedamos en conversar en línea, ¿no? Quedamos a hacer una videoconferencia. ¿sí? Entonces, hay que agendar a esta gente, hay que contactarla y hacer estas videoconferencias grupales, Sí. colectivas, gratuitas, ¿cachai? Que permitan socializar estos saberes. Pues, bueno. Claro que sí. Sí, exactamente. Oye, yo tengo un compromiso, así que voy a Ya, pues, empezar a empujar el carro para irme. ya, está ¿Sí? bien, está bien. ¿Sí? Oye, yo le agradezco mucho a la audiencia, alcancé a ver algunos comentarios, qué rico que estemos comunicados, que no seamos cuatro gatos, sino que somos 21. Ahora Eh, somos 20 gatos ¿sí? y ¿Eh? gatas. Ahora somos Sí, 20 gatos y gatos y gatas, gatas. ¿sí? Somos hartos y hartas. Y les mando un abrazo cariñoso y ojalá que nos encontremos en algún taller de ecología social o de permacultura o de sanación o alguna de las cosas que nos invite nuestro amigo. ¿Se escucha o no? Porque es que se me Sí, cayó. se Sí, escucha. que nos invite nuestro amigo Salvador. Salvador, un abrazo para ti, un abrazo Felipe, qué rico verte, la cara hacía tiempo, estaba ahí escondido atrás de la pantalla. Rodrigo, Bárbara, Felipe, María Cela, no es María Cela, bueno, Mancilla, ¿sí? Está la Diana, la Carolina, el Felipe Fox. Que son los que yo alcanzo, a Jessica Vara, Leonora Sepúlveda, Bárbara, una amiga Bárbara, se sumó, no sé si sigue por ahí, le mando mucho cariño a todos, sí, está por ahí. Un abrazo para todos, amigos. Que Un estén muy abrazo. bien. Ya. Muchas gracias. Chao, amigos. Un Sí, abrazo. gracias a ustedes. Felipe, ¿no tú quieres decir algo antes de ir cerrando? No, mira, yo, bueno, los temas dan, hemos tocado varios temas, y insisto, o sea, fue buena el contexto, la bajada que hizo Agustín, y, y finalmente es lo que un poco conversamos, esta idea de generar un cierre, ¿ya? Una síntesis. Y creo que se ha logrado, eso. Tú sabéis que de repente uno cae un poco en la retórica de los temas teóricos. Entonces, creo que hemos podido plantear varios conceptos e ideas con un sentido sustantivo, es decir, bastante aterrizado a la realidad, que es más bien lo que vale, digamos. O para podernos hablar de los libros, ya vendrán y se generan otros espacios en paralelo, pero creo que no es particularmente este. Cumplimos un poco el rol, presentamos un poco los conceptos de ecología social, dimos a conocer un poco quién es Murray Bookchin, que, insisto, no es para nadie aquí un dios ni nada, como decía bien Agustín, es un referente que ha marcado y que creo que es bastante vigente, emancipador y radical su propuesta para los contextos actuales, digamos. O para las problemáticas sociales contemporáneas y quienes pensamos que es posible transformarlas, digamos, transformar el mundo así como funciona el capitalismo hoy. Eso, veamos cómo seguimos avanzando. Ya yo creo que hay reflexión súper interesante y también he leído bastantes cosas. Sí, Entonces, veamos cómo después replicamos esto, Salvador. Bueno, y agradecerte a ti. Bueno, primero agradecer a todos los que están conectados. Y segundo, agradecerte a ti por la persistencia, por ¿cómo se llama? Por la convicción, ¿ya? Por este sentimiento milenarista de que es posible cambiar las cosas y es posible levantar un proyecto distinto, digamos, ¿ya? Estas son las cosas, estas son las voluntades que hacen falta. Para los que somos un poco más flojos, más bien nos acoplamos, ¿ya? Y que somos más diletantes y tenemos ideas, pero nos cuesta aterrizarla, así que bien, ¿ya? Así que espero que esto sea una bisagra, el inicio de algo. ¿Salió? Salvador se salió. ¿No está ahí? Ahí se ve. Ya ahí sí, te volví. Buena, Salva. Ahí estamos. ¿Estoy acá o no? Sí, está ahí. Ah, ya. Y quiero agradecerle a Livo porque nos facilitó este espacio virtual, su página, ¿no? Sus recursos, ¿no? Por los cuales trabaja, y que nos sirvieron para que podamos conversar, nos podamos encontrar, pues. Así que gracias a todos y vamos a pensar un segundo ciclo. Le estamos dando vuelta por dónde abordarlo.
y les vamos a estar contando, ¿ya? Así que nos vemos, muchas gracias, un abrazo para todos, que estén bien y que tengan un lindo fin de semana y que vivan los trabajadores, bueno, porque mañana es 1 de mayo, estamos Sí, de cumpleaños. gran primero de mayo. Gran 1 de mayo en cuarentena. ¿Ya? Nos vemos. Chao, abrazo. Chao.